Siento que muchas veces nos perdemos en el sonido de nuestras propias palabras. Pasamos horas planeando, discutiendo intenciones, explicando proyectos, como si la acción estuviera dentro de lo que hablamos. Pero la verdad silenciosa es que el movimiento real ocurre lejos de la boca, en los gestos discretos, en las elecciones pequeñas y constantes que nadie ve. Sé cómo es sentir la frustración de darse cuenta de que se mueve menos de lo que se habla. Y también sé que esa frustración no se trata solo de productividad. Toca una parte más profunda de nuestra energía, de nuestra propia esencia. Cuando hablamos demasiado, nos sentimos vivos, pero al mismo tiempo, nuestra energía se dispersa. Creamos dopamina inmediata al contar nuestras intenciones, pero retrasamos la dopamina verdadera del resultado. Es como si estuviéramos consumiendo combustible sin encender nunca el motor. Yo, Brian Tracy, hablo sobre productividad basada en acción, no en intención. Y eso es exactamente lo que falta cuando la voz se adelanta a la acción. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo dejar de hablar y realmente empezar a actuar. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios "dejo de hablar y empiezo a hacer". Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo transformar la acción constante en resultados concretos y duraderos. Hay algo en nuestra mente que nos hace creer que el progreso está en las palabras. Cuanto más hablamos sobre lo que queremos, más seguros nos sentimos, como si el simple acto de planear fuera equivalente a realizar. Pero esto es una ilusión silenciosa. Napoleón Hill nos recuerda que el conocimiento solo se convierte en poder cuando se aplica. Hablar sin hacer es conocimiento estéril. Es una energía que gira en círculos, una fuerza que podría transformarse en creación, pero se pierde en el aire, evaporándose antes de tocar la realidad. Y hay otro punto, más sutil, más profundo. Nuestra frecuencia vibracional se desequilibra cuando gastamos energía en palabras sin acción. Existe una coherencia entre pensamiento, emoción y gesto. Cuando esa coherencia se rompe, el universo, nuestro propio cuerpo, la propia mente, percibe que la intención no va acompañada del movimiento. La energía queda suspendida, en espera, ansiosa, inquieta. Puedes sentir esa tensión dentro de ti, como si una corriente eléctrica circulara sin destino. Y es justamente en ese espacio silencioso donde comienza la verdadera manifestación, pero solo cuando decidimos actuar. Quiero que sientas esta diferencia ahora. Imagina cada palabra incumplida como una semilla que no germina. Imagina cada gesto pospuesto como un río que nunca llega al mar. Y luego, respira profundo, percibe tu cuerpo, y siente la posibilidad del movimiento. La acción discreta, silenciosa, es la primera nota de la sinfonía que queremos crear. El sonido del hacer todavía no se escucha por nadie, pero ya existe. Está en ti, esperando ser despertado. Existe una ansiedad que nos acompaña cuando sentimos la necesidad de justificar nuestras intenciones. Cada palabra que sale de la boca muchas veces es un intento de mostrar que estamos haciendo algo, cuando, en realidad, el verdadero movimiento ocurre lejos de la exposición. La mente se engaña, creyendo que la visibilidad del plan acelera la realización, pero la verdad es que el progreso genuino florece en la quietud, lejos de las miradas. Es en ese espacio silencioso donde la energía se reorganiza, donde las semillas comienzan a germinar bajo la superficie, invisibles para los demás, pero poderosas en su transformación interna. Imagina esas semillas creciendo lentamente, alimentadas por una fuerza que no ves, pero que sientes en el cuerpo, en la respiración, en el corazón. Cada acción silenciosa crea un ritmo, una cadencia que sostiene la vida y transforma el deseo en manifestación. Es curioso notar cómo la expectativa del mundo sobre nosotros, la presión de ser vistos y reconocidos, muchas veces nos impide actuar de verdad. El verdadero movimiento no necesita ser anunciado. Se consolida en la consistencia, en la repetición discreta de pequeños pasos que, con el tiempo, transforman todo el paisaje de nuestra existencia. Cuando nos permitimos solo hacer, sin hablar, sin explicar, sin justificar, sucede algo profundo. La coherencia entre pensamiento, emoción y gesto se restablece. El cuerpo siente que está alineado con la intención, la mente percibe claridad y el corazón encuentra tranquilidad. Es un espacio de poder silencioso, donde la manifestación ocurre de manera natural, porque no hay dispersión de energía. Cada gesto, por pequeño que sea, crea una corriente que lleva el deseo a la realidad. El silencio se convierte en un aliado, una fuerza invisible que mueve el mundo interno y externo de maneras que las palabras jamás podrían. Respira profundo y siente esa quietud. Percibe cómo la ausencia de explicación, la ausencia de ruido, crea espacio para que algo más grande emerja. El crecimiento invisible es el más profundo, el más duradero, porque no depende de la aprobación, no depende de la atención de nadie. Se construye en la cadencia de la propia energía, silenciosa, firme y constante. Existe una satisfacción inmediata que sentimos al hablar sobre nuestros objetivos, como si cada frase nos acercara a la realización. Pero esa sensación es engañosa. El cerebro se recompensa por la anticipación, por el acto de imaginar el éxito mientras verbalizamos planes, y nos da una dosis de placer que crea la ilusión de progreso. Es como recibir calor del sol sin salir de la sombra. Sentimos la energía, pero no nos transforma de verdad.
Cuanto más hablamos sobre lo que queremos, menos motivados nos sentimos para actuar, porque la dopamina de la planificación sustituye a la dopamina de la ejecución. Percibir esto es reconocer una verdad sutil sobre nuestra propia mente. El placer que sentimos al debatir ideas e intenciones puede atraparnos en una zona de confort emocional. La expectativa creada por las palabras nos ofrece un alivio momentáneo de la ansiedad, pero retrasa la acción real. Existe una diferencia profunda entre la excitación de hablar y el crecimiento silencioso que proviene de hacer. La manifestación no ocurre en el ruido de la mente, sino en la cadencia silenciosa del cuerpo que se mueve hacia el objetivo. Esta trampa de la dopamina es como un río que se curva alrededor de las piedras, evitando el flujo natural. Hablamos, planeamos, compartimos, pero el movimiento esencial que crea transformación permanece inerte. Y cuanto más se repite el hábito, más se acostumbra la mente a esa gratificación anticipada, confundiendo el discurso con la realización. Solo cuando sentimos el impacto físico y emocional de transformar el pensamiento en acción percibimos la verdadera diferencia. La energía que antes se dispersaba en palabras ahora se concentra en el gesto, en el resultado, en la sustancia de lo que realmente ocurre. Es en ese espacio de silencio y acción donde la vida se manifiesta de manera auténtica. El cerebro, el corazón y el cuerpo comienzan a alinearse, y la energía, antes dispersa, se convierte en creación. Cada movimiento silencioso fortalece la confianza interna, crea coherencia emocional y eleva la frecuencia vibracional. Y, silenciosamente, el mundo comienza a reflejar ese cambio, porque lo que se hace con consistencia no puede ser ignorado. A menudo confundimos el acto de planear con el acto de actuar. Pasamos horas organizando listas, refinando estrategias, discutiendo detalles, como si el movimiento estuviera contenido en esos gestos mentales. Pero la verdad es que el análisis, cuando se vuelve excesivo, se transforma en una forma sutil de procrastinación. Es una protección que creamos contra el miedo a fallar, un refugio silencioso que nos permite sentir que progresamos sin movernos realmente. Planear es esencial, pero nunca sustituye hacer. Existe una diferencia profunda entre microplanificación que organiza y microplanificación que paraliza. Cuando la mente queda atrapada en detalles, se siente productiva, pero esa productividad es ilusoria. El cuerpo permanece inmóvil, la energía se acumula, y la intención, aunque presente, no se traduce en realidad. Percibir esta trampa requiere atención y compasión hacia uno mismo. Es necesario notar cómo la mente adora crear escenarios, revisar posibilidades, ajustar planes infinitamente, mientras que el verdadero resultado depende solo del movimiento concreto. La procrastinación disfrazada de planificación es silenciosa, pero no invisible. Deja rastros en el cuerpo, tensión, ansiedad y ese peso silencioso en el pecho que surge cuando sabemos que deberíamos estar haciendo, pero seguimos pensando. Cuando logramos diferenciar planificación de acción, cuando permitimos que la ejecución acompañe la idea, la energía cambia. La coherencia entre intención y movimiento crea un ritmo natural que transforma pensamientos en resultados. El silencio de la acción llena el espacio antes ocupado por el exceso de palabras, y cada paso discreto, cada gesto realizado sin anuncio, fortalece la confianza interna y eleva la frecuencia vibracional. La vida comienza a moverse con la cadencia de lo realmente realizado. Existe una armonía que sucede cuando pensamiento, emoción y acción se alinean. Cuando hablamos demasiado sobre intenciones y actuamos poco, esa coherencia se rompe y nuestra energía se dispersa. Pero cuando logramos alinear lo que sentimos con lo que hacemos, aunque sea de manera silenciosa y discreta, algo profundo ocurre dentro de nosotros. La manifestación no depende solo de la voluntad, sino de la coherencia entre mente, corazón y cuerpo. Cuando realizamos pequeñas acciones consistentes, sin necesidad de anunciarlas, nuestra frecuencia vibracional se estabiliza. El cuerpo percibe que la intención es real, que la energía no está solo en el pensamiento o en la palabra, y responde. Es como un río que fluye silencioso, moldeando el valle con paciencia, sin prisa, pero de manera inexorable. Cada gesto concreto, por pequeño que parezca, transforma el paisaje interno y externo. Esta coherencia silenciosa también nos conecta con un espacio más profundo de la mente, donde la ansiedad pierde fuerza y surge la claridad. La energía, antes dispersa en palabras y expectativas, se concentra en el movimiento real. Cada paso, cada acto discreto, refuerza la confianza interna y crea una sensación de poder que no depende de la aprobación de nadie. Es una alquimia silenciosa, donde la acción continua y consciente transforma intenciones en realidad, sin alarde, sin prisa, solo con presencia. Cuando nos permitimos vivir en ese alineamiento, percibimos que el verdadero progreso no es ruidoso. No necesita testigos. Ocurre, y lo sentimos en el cuerpo, en el corazón, en la mente. La coherencia vibracional de la acción silenciosa es el puente entre lo que deseamos y lo que podemos realmente lograr. Hablar demasiado a menudo es una defensa silenciosa contra el miedo a fallar. Cada palabra que pronunciamos sobre nuestros objetivos puede ser un intento de proteger el ego, de crear una sensación de progreso sin enfrentar el riesgo real del movimiento. Es una forma de seguridad emocional. Mantener el proyecto en palabras, en ideas, es mantenerse alejado de la posibilidad de frustración, de decepción, de dolor. Pero esa protección tiene un costo invisible.
Mantiene la energía atrapada en la mente, dispersa en el discurso, e impide que el cuerpo y el corazón participen en la creación del resultado. La exposición verbal genera una falsa sensación de realización, como si avanzáramos, cuando en realidad permanecemos en el mismo lugar, protegidos por la ilusión de que hablar es actuar. Existe, sin embargo, un camino silencioso de transformación. Cuando aceptamos enfrentar pequeños desafíos sin compartirlos, sin buscar aprobación o reconocimiento, cada acción se convierte en una oportunidad para reconstruir la confianza interna. Cada gesto discreto fortalece el coraje que estaba dormido, creando un espacio seguro para que el miedo pierda el control y dé lugar a la acción. El miedo a fallar es una sombra que desaparece a medida que nos movemos, aunque sea silenciosamente. Cada acto de valentía, por pequeño que sea, es un recordatorio para el cuerpo, la mente y la energía de que somos capaces. Y es en ese movimiento discreto, constante e íntimo, donde ocurre la verdadera transformación, silenciosa pero irrevocable. Existe una ansiedad silenciosa que muchas veces pasa desapercibida, pero que erosiona la productividad sin que nos demos cuenta. La mente crea historias sobre resultados, anticipa problemas y construye escenarios interminables, mientras el cuerpo permanece inmóvil. Este intenso movimiento mental nos da la sensación de estar ocupados, pero la acción real, aquella que transforma intención en resultado, queda estancada. La verdadera productividad nace de la priorización basada en el impacto real, no en la urgencia percibida. Lo que parece urgente muchas veces es solo el ruido de la mente, que exige atención y energía, desviándonos de lo que realmente importa. Es como el viento que parece mover todo a su alrededor, pero no altera el paisaje, crea movimiento sin cambio concreto. Cuando logramos percibir este factor silencioso, empezamos a notar patrones. Pequeñas distracciones internas, pensamientos repetitivos, preocupaciones invisibles. Todo ello drena energía e impide que la intención encuentre su camino hacia la ejecución. La alineación entre conciencia y acción es el antídoto. Cada paso intencional, aunque discreto, corta el ruido y crea espacio para que la verdadera productividad se manifieste. Hay una sensación profunda de ligereza cuando nos liberamos de este saboteador silencioso. La energía que antes estaba dispersa se concentra, el cuerpo y la mente se sincronizan, y cada acción realizada con atención e intención refuerza la confianza interna. Es en esa alineación silenciosa donde ocurre la transformación, y los resultados comienzan a surgir, no por el ruido del esfuerzo, sino por la cadencia constante y consciente del hacer. Existe una diferencia profunda entre lo que imaginamos y lo que realmente realizamos. Planear mentalmente, soñar, visualizar con intensidad. Todo ello crea una expectativa interna, pero no sustituye la concreción física. La manifestación genuina surge cuando el pensamiento se encuentra con el gesto, cuando la intención atraviesa el cuerpo y se materializa en el mundo. Piensa en alguien que pasó años hablando sobre un proyecto, detallando cada paso a amigos y colegas, pero que nunca movió un dedo para empezar. Compáralo con otra persona que, silenciosamente, inició pequeñas acciones, aprendió de cada error y persistió sin alarde. Los resultados no solo son diferentes, son reveladores. El movimiento silencioso genera una dopamina real, endorfina que refuerza el placer del progreso, crea confianza en el propio proceso y transforma la ansiedad en energía productiva. La neurociencia lo explica. La acción concreta activa circuitos de recompensa en el cerebro que las palabras y las intenciones por sí solas nunca alcanzan. El cuerpo siente, el corazón reconoce, la mente registra. Es una coherencia interna que se traduce en resultados visibles y duraderos. Cuanto más nos permitimos actuar, aunque sea discretamente, más espacio encuentra la intención para manifestarse. El verdadero poder de la creación está en la unión entre pensamiento y movimiento, entre deseo y gesto, entre visión y ejecución. Es en ese encuentro silencioso donde lo invisible se vuelve tangible, donde la energía contenida en las intenciones encuentra el camino para transformarse en realidad. Cada paso, cada gesto concreto, es la prueba de que el hacer silencioso tiene más fuerza que cualquier discurso, más impacto que cualquier planificación verbal. Existe una fuerza que solo se revela cuando transformamos la energía mental en acción concreta. El pensamiento, por intenso que sea, necesita del gesto para convertirse en realidad. Cuando contemplamos sin movernos, la energía se acumula, inquieta, buscando una salida que no encuentra. Pero cuando nos permitimos actuar, aunque discretamente, ocurre una verdadera alquimia. Lo invisible se vuelve tangible, el potencial se transforma en resultado. Pequeñas acciones consistentes, repetidas silenciosamente, multiplican efectos que las palabras jamás podrían generar. Cada gesto, por mínimo que parezca, contribuye a una corriente de transformación que altera la realidad interna y externa. Es como encender un fuego interno. El calor no se revela en el humo de las intenciones, sino en la llama concreta del hacer. Esa llama, silenciosa y firme, va consumiendo los bloqueos, disolviendo dudas, creando un ritmo que sostiene el progreso y la manifestación. También hay una dimensión espiritual en este movimiento. El silencio del hacer nos conecta con una presencia más profunda, con la energía que impregna el mundo y nos recuerda que todo tiene su tiempo. La ejecución consciente armoniza cuerpo, mente y emoción, elevando nuestra frecuencia y creando coherencia entre quienes somos, lo que sentimos y lo que realizamos. Con cada acto, con cada paso, construimos un camino sólido e invisible, pero poderoso, que transforma intenciones en resultados y sueños en realidad.
Y es en ese espacio íntimo, silencioso, donde descubrimos la verdadera fuerza del movimiento. No es ruido, no es exhibición, no es aprobación externa. Es consistencia, presencia, intención aplicada. Es la alquimia del silencio y del hacer, que transforma cada esfuerzo discreto en un cambio profundo, duradero e inevitable. Existe una dimensión del hacer que a menudo ignoramos. La paciencia no es solo esperar, sino actuar con atención y consistencia mientras permitimos que los procesos internos y externos se alineen. La prisa y la ansiedad silenciosa pueden sabotear incluso los esfuerzos más bien intencionados, como si intentáramos cosechar frutos antes de que estén maduros. Pero cuando combinamos acción y paciencia, creamos una fuerza poderosa que transforma cada gesto en un resultado duradero. La paciencia activa es sentir el ritmo del propio cuerpo y de la propia energía. Es percibir que cada paso dado, cada movimiento discreto, está construyendo algo mayor, aunque no sea inmediatamente visible. Es como el agua que horada la piedra a lo largo del tiempo, invisible, silenciosa, constante, pero inevitable. Esta práctica nos conecta con la confianza de que la manifestación no necesita acelerarse, que el tiempo es un aliado y no un enemigo. Al integrar paciencia y acción, aprendemos a reconocer la diferencia entre esfuerzo disperso y esfuerzo enfocado. Cada gesto silencioso pasa a tener propósito. Cada elección se convierte en un puente entre intención y resultado. La ansiedad se transforma en presencia, y la frustración se disuelve en la claridad de que estamos creando al ritmo correcto, respetando la maduración natural de las cosas. Este equilibrio entre movimiento y espera nos prepara para recibir los frutos de nuestro esfuerzo con gratitud y conciencia. La paciencia activa no es pasividad, es fuerza silenciosa, disciplina emocional, presencia profunda. Y es en ese espacio, donde la acción se encuentra con el tiempo adecuado, que la verdadera transformación se consolida, haciendo que cada gesto sea no solo productivo, sino sagrado y significativo. La acción discreta es la manifestación real del poder personal. Cuanto más hablamos, más dispersamos nuestra energía, como si intentáramos mover montañas solo con la voz. Pero cuando elegimos actuar silenciosamente, incluso con pequeños gestos, sentimos la fuerza de crear algo concreto, algo que permanece, que se materializa en el mundo y reverbera dentro de nosotros. El éxito se mide por lo que se hace, no por lo que se planea o se dice. Y Napoleón Hill refuerza que el conocimiento aplicado genera riqueza y transformación. Las palabras, por sí solas, no crean resultados. Existe una diferencia sutil, casi imperceptible, entre la intención que se oculta detrás del discurso y el poder que surge de la acción silenciosa. Es en esa diferencia donde encontramos el camino para transformar sueños en realidad, miedos en confianza y energía dispersa en resultados tangibles. Cuando reflexionamos sobre dónde gastamos nuestra energía, percibimos que el silencio aliado al hacer nos permite alinear cuerpo, mente y emoción. Cada paso dado sin alarde es un acto de coraje, una afirmación de que somos capaces de transformar nuestras intenciones en acciones reales. Y, silenciosamente, la vida responde. Imagina un diamante que se forma bajo presión, en el profundo silencio de la tierra, lejos de los ojos. Crece, se endurece, se transforma, y solo cuando se extrae revela toda su fuerza y belleza. Así es el movimiento del hacer silencioso. Nuestras acciones escondidas, constantes y firmes, construyen resultados duraderos, visibles y poderosos. El verdadero poder no está en hablar sobre lo que queremos, sino en moverse con intención, consistencia y presencia. Es en ese espacio íntimo y silencioso donde ocurre la transformación, y es allí donde encontramos nuestra fuerza más genuina.